solo comparable con el de una guerra. Bueno, el número de muertos cada día aumenta bastante, digamos, ¿no? Desde hace una semana más o menos que ya los números están superando los 500. De un día para otro pueden haber hasta, como el día de hoy, 627 muertos, que es ya cada día una cifra más alta. Y los contagios pues no paran. Solo en un día hay 4.670 contagios más. Las imágenes de vehículos militares retirando ataúdes con cadáveres en la ciudad de Bérgamo son sobrecogedoras. No hay espacio en las funerarias ni en las iglesias, y los crematorios no se dan abasto para los centenares de cuerpos que llegan todos los días. Pueden ser hasta 300 muertos al día, y ellos generalmente en un mes, en toda la ciudad hay 120 muertos, ¿no? Y como tienen que ser incinerados, hay muchos que están contenidos, digamos, ¿no? Una semana ya no pueden permanecer los cuerpos ahí sin enterrar, sin cremar. Entonces ahora el ejército está enviando sus carros para llevarse más o menos 60 cajones a otra ciudad, 60 a otra y cremarlos en distintos lugares. Los deudos ni siquiera pueden despedirse simbólicamente de sus muertos. Están prohibidos los entierros, los funerales. Entonces lo único que las familias se consuelan es en cuando pase todo esto, esta pandemia, poder reunirse para celebrar la vida de esa persona, ¿no? Pero ya sin presencia de cuerpos, sin presencia de la persona que murió, obviamente. Porque ahora ni siquiera se pueden consolar, abrazarse, porque todos están cada quien en su casa, cada quien en cuarentena, sobre todo la familia del muerto no puede salir de casa. Italia vive en cuarentena desde el 10 de marzo, fecha en la que el virus ya había infectado a más de 8.000 italianos y había cobrado la vida de más de 500. Y el terror se apodera poco a poco de la población, que puede sentir cómo se acerca a su puerta un enemigo invisible y para algunos mortal. Siempre que se escucha una sirena, quiere decir que están llegando a recoger un infectado. Yo misma aquí, ayer en la medianoche, hoy día he escuchado 3 veces en el día las ambulancias que acompañadas de la policía van y sacan a las personas y se las llevan. Yo en el fondo siento miedo, digamos, ¿no? Ahora que escucho las sirenas detrás de mi calle, porque antes no las escuchaba, no habían casos aquí en mi zona. Pero ahora ya, y ahora sé que hay más infectados. Ya ni siquiera se escuchan los aplausos y las canciones que durante los primeros días de la cuarentena ayudaban a mantener el ánimo y al mismo tiempo expresar su agradecimiento al personal de salud que combate la epidemia y que se contagia muchas veces con consecuencias fatales. Ahora reina el silencio. La última vez que lo han hecho ha sido hacer un minuto de silencio por todos los muertos. Y desde ahí parece que se perdieron los ánimos. Digamos que ese minuto de silencio se ha vuelto claro. Y pues toda la gente siempre concuerda en una cosa, es decir, que todos sienten miedo, sienten angustia y sienten tristeza. Sin embargo, no todas las restricciones impuestas por el gobierno se están cumpliendo al pie de la letra. La delegación china que llegó a Italia ha criticado con dureza que no se esté tomando con seriedad la cuarentena. El gobierno evalúa prorrogar el tiempo de aislamiento social y ya ha empezado a utilizar el ejército para imponer la cuarentena por la fuerza, de ser necesario. Al igual que en el Perú, hay costumbres que se hacen difíciles de romper, pero que pueden ser la diferencia entre contraer el virus o no. La gente sale a correr, porque los italianos están siempre acostumbrados, ¿no? Salir a correr al parque, hacer ejercicio, pasear a los perros, y la gente joven sobre todo está desacatando las medidas. Y ahora van a empezar a cerrar los parques también, ¿no? Que la mayoría tienen rejas, los van a cerrar. Los países europeos han adoptado diferentes medidas para hacerle frente a la pandemia.
Hoy la mayoría de ciudades europeas lucen prácticamente desiertas. Un escenario de ficción que hubiera sido impensable hace apenas pocos meses. El denominador común ha sido una respuesta tardía e incluso, como sucedió en el Reino Unido, ninguna respuesta inmediata. Anteponiendo la economía a la salud, el primer ministro Boris Johnson decidió dejar que la enfermedad circulara por el país, contagiando a la mayor parte de la población para crear inmunidad. Una estrategia que tendría un altísimo costo de vidas humanas, especialmente de adultos mayores, y que tuvo que ser descartada esta semana. El Imperial College de Inglaterra hizo una estimación de cuánta gente moriría en ese escenario y decía que era 250.000. Solo entonces Johnson se dio cuenta de que probablemente el costo político, por no decir humanitario, de ese curso de acción era demasiado alto. Pero ese era una suerte de darwinismo social lo que estaba, digamos, detrás de la actitud inicial del gobierno británico. Pero en Estados Unidos, ¿acaso la cosa se ponga peor? El presidente Donald Trump minimizó el alcance de la pandemia desde un primer momento. Con un discurso populista, el gobierno de Trump es renuente a aceptar los reportes que expresan el consenso de la comunidad científica. Como el dato de la Organización Mundial de la Salud, que señala que la tasa de mortandad del COVID-19 es de 3,4%. Donald Trump le enmienda la plana a la Organización Mundial de la Salud sin citar ninguna fuente y dice literalmente: mi corazonada es que en realidad es muy inferior al 1%. Entonces, si empiezas por no aceptar el consenso de la comunidad científica, diagnosticas tarde el problema, porque al principio ni siquiera aceptas que existe. Un presidente que no cree mucho en la ciencia, o que niegue el cambio climático, también puede negar un virus como este, ¿no? O puede negar la fuerza de este virus. Y eso es bastante dramático porque tiene efectos concretos en la vida de la población. Y este es el resultado. Miles de jóvenes y adolescentes estadounidenses se aglomeran en este momento en las playas de la Florida celebrando el famoso Spring Break. El resultado augura una catástrofe. La cifra de infectados llegó a 19.000, los muertos superan los 200 y hasta hay un miembro de la oficina de la Vicepresidencia de Estado que ha dado positivo al coronavirus. Recién esta semana los estados de California, Illinois, Nueva York y Connecticut ordenaron la permanencia en casa y el cierre de negocios. Nueva York es el centro de la pandemia en Estados Unidos con más de 5.000 casos. En las antípodas están los países del Asia, que actualmente tienen el virus prácticamente controlado. China, el país donde brotó el COVID-19 a fines del 2019, se jacta de su éxito, pero es importante recordar cómo manejó la situación inicialmente. La reacción inicial de las autoridades, cuando menos a nivel local, fue ocultar la información. Recordemos el caso del médico, que fue el primero en alertar públicamente, uno de los primeros, sobre lo que estaba ocurriendo ahora, y que fue obligado a retractarse públicamente por las autoridades. Ahora es considerado un héroe después de haber muerto producto de la infección, pero en su momento se le sancionó. Lo que sí es cierto es que una vez que decide actuar el gobierno chino, actúa, digamos, con todos los medios de los que dispone un régimen autoritario. Sin embargo, la ciudad de Wuhan, donde empezó la pandemia, sigue bajo estrictas medidas de aislamiento porque el COVID-19 aún podría regresar desde el exterior. Es cierto que China respondió luego de manera adecuada, tan es así que en este momento ya no hay contagios en Wuhan, el lugar del brote. Pero mira lo que tuvo que pasar al comienzo. En Irán, que es otro caso interesante, donde el sistema político también es vertical, manejado por los ayatolás, la gran queja de la población, que incluso generó protestas en la calle, es que se ocultó la gravedad de la situación y eso ha hecho que Irán ahora sea uno de los países que tiene más afectados y más fallecidos. Quizá el mejor ejemplo sea el de Corea del Sur, país que apenas apareció el brote en su territorio, inició una titánica labor de pruebas masivas para detectar la presencia del virus.
En promedio, Corea del Sur aplicaba 10.000 pruebas diarias, lo que le ha permitido mantener la tasa de mortandad más baja del globo, con apenas 102 fallecidos de casi 9.000 casos. Corea del Sur, en términos per cápita, hizo mucho más pruebas que cualquier otro país. De esa manera logró contener más temprano el problema, y cuando decide establecer cuarentenas son localizadas. Ya no hubo necesidad aparentemente de una cuarentena generalizada que tiene un mayor costo económico. El presidente francés Emmanuel Macron declaró esta semana que una de las lecciones de esta pandemia es que la sanidad gratuita, sin condiciones de ingresos y el estado de bienestar no son una carga sino bienes preciosos que tienen que estar fuera de las leyes del mercado, poniendo sobre el tapete una discusión que muchos daban por superada. Esto es interesante porque va a provocar una discusión política y yo creo que eventuales cambios políticos, eventuales cambios incluso doctrinarios a nivel económico de qué es lo que se tiene que hacer con la sociedad, porque evidentemente esto no lo arreglaba ni lo va a arreglar ninguna mano invisible. Es el Estado el que tiene que volver a tomar un papel que se había dejado de lado por algunos años, ¿no? Pero yo diría que si alguna lección hay que derivar de esto, es que habría que regresar al esquema de cooperación internacional bajo el liderazgo de la Organización Mundial de Salud que imperó, por lo menos en mayor proporción que ahora, para enfrentar la pandemia H1 del virus H1N1 del 2009. Lo que está faltando respecto a 2009 es gobiernos más dispuestos a aceptar la realidad de los hechos y que algo que tiene alcance mundial no puede ser resuelto a nivel nacional únicamente. Pero nadie sabe a ciencia cierta cuánto va a durar la pandemia del COVID-19. La canciller alemana Angela Merkel declaró esta semana que hacerle frente al coronavirus es el desafío más grande de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Agregó que se estima que la pandemia subsistirá durante 2 largos años e infectará a 2/3 de la población alemana. Descubrir una vacuna eficaz puede tomar meses, 1, y 2, una vez que se descubra, hay que hacer las pruebas. Entonces, entre el momento en que surge la pandemia y el momento en que una vacuna está a disposición del público, puede pasar perfectamente año y medio. Entonces no habría que cifrar nuestras esperanzas en que la vacuna está en camino. Primero porque no lo sabemos y segundo porque incluso si estuviera en camino eso puede demorar todavía un gran número de meses. Esta pandemia podría representar el inicio del fin del mundo tal como lo conocemos, pues una crisis como la actual podría generar cambios a nivel social, político y económico que reconfiguren nuestra forma de vida. Yo creo que va a aparecer próximamente o va a tener un auge alguna doctrina política económica que no sea probablemente ni stricto sensu de izquierda ni de derecha, pero sí creo que las ultraderechas que han estado vigentes en el mundo van a sufrir un golpe por estas crisis, porque no es casual que Bolsonaro, Trump y Johnson estén manejando mal la crisis. Revoluciones como la Revolución Rusa, grandes guerras como las 2 guerras mundiales y desastres naturales o pandemias tienden a generar cambios dramáticos en el curso de muchas sociedades. Estas son coyunturas críticas que pueden permitir grandes cambios, pero el sentido de esos cambios es producto del proceso político, no es una consecuencia natural de la pandemia. La pandemia, por lo pronto, ya está cambiando la forma como trabajamos, compramos y nos relacionamos con otras personas. Todavía es prematuro estimar cómo cambiarán nuestras sociedades con cuarentenas que se extiendan durante semanas e incluso meses. Mientras la mayoría espera con ansias volver a la normalidad,